Muy buen mediodía para todos. Es un placer estar acá en este ámbito. Antes de comenzar, le agradecía y felicitaba a Jorge y a través de él y en representación de él a todo el equipo de la asociación, no solamente por la invitación y poder compartir temas que son fundamentales para el país en este ámbito, sino también por la hospitalidad y porque el equipo estuvo en cada detalle para formar este escenario que nos va a permitir desarrollar temas de mucho interés para el país y muy importante para el futuro. Quiero agradecer, aparte de todos los miembros de la asociación, tanto a compañero de gabinete, agradecerle al secretario de Presidencia, Alberto Delgado, al ministro Paganini, al ministro da Silveira, a la señora vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi, agradecer subsecretarios, a Andrea Bruckmann, subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, agradecer a legisladores, agradecer al equipo del gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, representantes del directorio del Partido Nacional, en nombre de Pablo Iturral, de Armando Castañdebat, también agradecer la presencia, pero bueno, miembros del cuerpo diplomático que nos están acompañando, pero principalmente agradecer a todos los presentes por estar en la jornada de hoy, justamente para poder desarrollar temas que consideramos fundamentales. Hoy vamos a llevar adelante cuál es la estrategia que se viene implementando para un nuevo MIDES. Hoy hay un nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Pero antes de hablar de la estrategia que tiene que ver con herramientas y oportunidades para la autonomía, para la superación de las personas, permítanme una reflexión previa. Imagínense, y esto para todos los presentes, que 24 horas de nacer pueden elegir el país que les va a tocar vivir. Pueden elegir las reglas sociales, las reglas políticas, las reglas económicas, las reglas gubernamentales, lo que quieran. Pueden imaginarse el modelo de país que les va a tocar vivir. El que le va a tocar vivir a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Algunos estarán pensando, pero ¿podemos imaginar lo que querramos? Sí, lo que quieran. Lo que quieran. Solo hay una sola condición. Que la vida que les va a tocar vivir está dispuesta en el azar. Cada uno va a sacar una bolilla de un bolullero de 3,5 millones de bolillas y ahí eso es la vida que les va a tocar. En el lugar donde se nace, el poder adquisitivo del hogar, el estado sanitario, el estado de la vivienda, todo eso va a estar destinado al azar. Como está destinado al azar, seguramente todos querramos un país que produzca, un país de acceso a bienes y servicios, un país en constante desarrollo, un país que nadie quede atrás. Que nadie quede atrás. Sobre todo para el que reciba la bolilla menos afortunada. Y esta pequeña introducción describe el espíritu del Ministerio de Desarrollo Social como vemos nosotros los temas sociales. Y es soñando y trabajando por un país que nadie quede atrás. Que independientemente del lugar que les toque nacer, que independientemente del lugar donde se desarrolla, no haya una sola persona por perdida. Y la estrategia siempre tiene que tener ese común denominador. No dar ni una persona por perdida, que es una actitud. Porque sabemos que muchas veces los hechos o diferentes circunstancias que se conviven no son las deseadas, pero es la realidad. Y de esa realidad en ningún caso hay que dar ni una persona por perdida. Jorge decía, y hablábamos en la previa, ¿cómo es la estructura del MIDES? Cuando hablamos del Ministerio de Desarrollo Social, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ministerio sumamente heterogéneo. Del MIDES depende el Instituto Nacional de Alimentación, del MIDES depende el Instituto Nacional de Juventud, del MIDES depende el Instituto Nacional de Mujeres, el Instituto Nacional de Personas Mayores, el Sistema Nacional de Cuidados, Discapacidad, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, Personas en Situación de Calle, cooperativas sociales, la Rectoría con cooperativas sociales, Primera Infancia, y podemos seguir enumerando diferentes direcciones que hacen un ministerio sumamente heterogéneo, pero el común denominador de herramientas y oportunidades para una mayor autonomía
siempre tiene que estar. Cuando asumió el nuevo gobierno de coalición, sabía que tenía que hacer cambios. Cambios en los enfoques, cambios en el paradigma y fortalecimiento en algunas áreas y direcciones que son claves. Y yo voy a pasar a detallar algunos ejemplos en lo que tiene que ver la horizontalidad del ministerio. En lo que tiene que ver con lo territorial, se fortaleció el trabajo en territorio. Hay más cercanía del ministerio para con la gente que tiene diferentes consultas o tienen que trasladar diferentes circunstancias. Voy a dar algunos ejemplos. Cambiamos el modelo territorial. Lo que sucedía antes es que a nivel territorial había una representación a través de ONG. Y esto no se trata de ONG sí u ONG no. Se trata si es lo más óptimo para la administración. Hicimos el cambio, donde se dejó de lado las ONG y se pasó a dar atención territorial a través de técnicos que fueron contratados a través de llamados públicos, es decir, de concursos. Esto nos permitió pasar de 10 horas por equipo por semana a 30 horas por técnico por semana. Agregamos una modalidad que son las oficinas móviles. ¿Qué es lo que vimos? Que mucha gente, producto del día a día, producto de la cotidiana, no tenía ni el tiempo ni los medios de ir hacia una oficina física del MIDES a hacer consultas. Entonces, ¿qué pusimos? Oficinas móviles. Llegando a lugares claves, a lugares estratégicos, ahorrando una cantidad de recorrido que muchas veces personas en situación de vulnerabilidad tenían que hacer. Tenemos oficinas móviles en Montevideo, en Canelones, en Maldonado, en Cerro Largo y en Paysandú. También aumentamos oficinas físicas. Pusimos en Juan Lacase, en Rosario, en Colonia Nicolich. También incursionamos en un concepto que personalmente soy fanático, que lo trajimos de la salud, que es el concepto de centro de referencia. Así como se adquiere expertise en centro de referencia vinculado a la salud, se puede adquirir expertise en centro de referencia vinculado a lo social. Y formamos en el año 2022 el primer centro de referencia en políticas sociales del país en el departamento de Salto, que ya estamos en una etapa de reforma donde se va a ampliar. En Montevideo, en febrero del año 2024, vamos a implementar el segundo centro de referencia en políticas sociales en una zona clave, en el eje de Casaballe, Piedras Blancas, Ituzaingó y Jardines del Hipódromo, Azotea de Lima y Aparicio Saravia. Ahí va a haber una fuerte presencia estatal. Del MIDES sí, pero también de otras oficinas. Va a estar UTE, va a estar OCE, va a estar Antel para realizar cursos de capacitación digital, va a estar identificación civil, va a haber un cajero del Banco República, es decir, la llegada de servicios en una zona que es clave, y en febrero del año 2024 la vamos a estar inaugurando. Un segundo aspecto que notamos, que había que dar un cambio de lógica transversal, por ejemplo en materia de transferencias. Y voy a volver a citar algunos ejemplos. Una de las cosas que diagnosticamos, que entendemos que no era el camino correcto, era que anteriormente quienes recibían asignaciones familiares Plan de Equidad, que es una prestación social, si superaba el límite de ingresos, se les sacaba la asignación familiar Plan de Equidad. ¿A quién no le pasó que en alguna entrevista algún beneficiario le planteó que si estaba en caja por el salario real que iba a percibir, tenía perjuicios en lo que tiene que ver con las prestaciones sociales? Esa era una política ancla. Eso no impulsaba a la gente a salir adelante. Porque la gente que tenía ese beneficio, lo tiene porque cumple diferentes requisitos de vulnerabilidad y porque tiene menores a cargo. Y fíjense lo perverso que era de poder perder la oportunidad laboral, perder la prestación social, pero mantener la vulnerabilidad y mantener a los menores y los gurises a cargo. ¿Qué hicimos? Eliminamos el tope de ingresos. Tiene que ser un incentivo al trabajo. A veces me planteaban el absurdo de ¿y qué pasa si cobran 150.000 pesos? Mejor, porque a mayor poder adquisitivo, más rápido va a salir de la situación de vulnerabilidad.
No hagamos un conflicto de situaciones donde el rumbo, el panorama y la dirección debería ser claro. Son 24.409 hogares que en nuestro país ya superaron el límite de ingresos y mantienen la asignación familiar Plan de Equidad. Trampolín y no ancla. Otro cambio, y que incursionamos, implementamos en conjunto con UTE, veo a Silvia, veo parte del directorio también de UTE en la jornada de hoy, fue en un razonamiento de que nosotros lo que tenemos que transferir, aparte de cuando amerite una transferencia económica, es transferir el servicio. E impulsamos el bono social Mides UTE. Yo agradezco siempre a la institución, a UTE, de hacer este emprendimiento conjunto. Son 151.319 hogares que actualmente están recibiendo bonificaciones de hasta un 90% en el acceso de energía eléctrica, previniendo accidentes, con energía eléctrica de calidad, energía eléctrica seguro. ¿Y saben una cosa? La otra vuelta con Silvia visitamos una casa y quienes nos recibieron, porque se regularizaron, esto permitió regularizar más de 17.000 hogares a nivel país, estaban emocionados. ¿Pero por qué estaban emocionados? ¿Por la bonificación? Sí, pero por la inclusión, porque les llegaba la factura, porque son parte. Y ese modelo de transferencias en especie, en servicio, ayuda a la inclusión, ayuda a la integración y también es un alivio económico para una cantidad de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Lo mismo lo que arreglamos con el ministro Paganini y con ANCAP de la recarga de Supergas, que llevamos la recarga de garrafa de Supergas de 13 kilos a un 50% de descuento, de estricta justicia. También transferir el servicio. En días fríos, para una familia que le cuesta, para una familia que tiene una cantidad de barreras, que no puede acceder, poder generar una mayor accesibilidad para el servicio, para calefaccionar, para cocina, es fundamental. Son 201.046 hogares que hicieron uso de la recarga de Supergas al 50% y se superó 1,5 millones de recarga, Omar, a nivel país, que también representa mayor igualdad y mayor inclusión. Implementamos una herramienta que le hicimos con el Growing, con Antel, que es el IVA personalizado. Actualmente, beneficiarios de asignaciones familiares del MIDES pueden elegir cobrarlos por este aparatito, en la billetera electrónica, en tu app. Y lo que vayan a consumir está exonerado de IVA. La herramienta está pronta, ya se empezó a utilizar y es algo que es el uso de la tecnología en beneficio, en este caso, de sectores que tienen algún tipo de vulnerabilidad. Y el último cambio que voy a hacer referencia a la respuesta transversal, así como se da una mayor llegada a servicios, así como hay un aumento en materia de prestaciones, también tiene que estar la exigencia indudable de la contraprestación. Si en un hogar no se envían los gurises a los centros educativos, se suspende la prestación. El 98,7% de los hogares cumple con la contraprestación. Fíjense la señal que estaríamos dando si para nosotros es lo mismo que se envíe o que no se envíe a los gurises a los diferentes centros educativos, y en esto no hay vuelta, no hay marcha atrás, lo hemos dicho en varias oportunidades, y para recibir la prestación, cuando la prestación exige una contraprestación, hay que cumplirla y no hay otra vuelta. Hemos fortalecido el trabajo y la triangulación virtuosa con empresas. Empresa, Estado, sociedad civil. ¿En busca de qué? De oportunidades laborales. En el año 2022 empezó a funcionar el programa Accesos. Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que tiene 3.000 participantes cada año, que tiene 2 fases. La primera fase son tareas durante 7 meses de valor público. Y la segunda fase es el incentivo a las empresas que contraten a los participantes de la primera fase. Y hay un cambio de lógica acá también de lo que eran los trabajos o los programas de trabajo protegido del Ministerio de Desarrollo Social. El primer cambio era que antes se seleccionaban los participantes por sorteo. ¡Qué injusto!
Algunos me dirán, bueno, pero es más fácil. Sí, pero nosotros no estamos para hacer las cosas más fáciles, estamos para hacer las cosas bien, para hacer las cosas justas. Cambiamos el sorteo por la postulación técnica y si se excede, sí pasar al sorteo, pero en una segunda etapa. Si nosotros tenemos focalizado dónde están los problemas, ¿vamos a dejar que el azar solucione los problemas que nosotros mismos tenemos diagnosticados? No parece lógico. Primer cambio. Segundo cambio, también acá había ONGs que eran las que articulaban con otras instituciones del Estado. Y nosotros decíamos, pero pará, tenemos técnicos. Lo que tenemos que articular somos nosotros con las otras instituciones del Estado. Entonces excluimos a las ONG, empezamos a articular nosotros y a su vez hoy hay más recursos que llegan a los bolsillos de los participantes. Esta medida nos permitió aumentar un 60% de retribución en los 3.000 participantes del programa Accesos que creamos en el año 2022. Tercer cambio es la interacción con el sector privado. Es fundamental. Nosotros podemos dar contención, acompañamiento, ayudar a atravesar una etapa de trabajo protegido, pero hay un día que es el último día del programa y muchas veces nos preguntaban, ¿qué pasa ahora? Y nosotros no queremos que no pase nada en el último día de la fase 1. Nosotros queremos que haya expectativa de poder ser contratados en empresas de oportunidades laborales genuinas. Y esto también representa un cambio de paradigma. Y el cuarto cambio de paradigma es dar lo mejor. Y llevamos adelante becas de inglés. Y cuando llevamos adelante la beca de inglés, a algunos se nos ocurrió cuestionar, ¿les parece llevar beca de inglés con todos los problemas que se tiene? Sí, nos parece. Vamos a dar lo mejor. ¿Y saben qué? Son ampliamente satisfactorios los resultados de inglés de los participantes del programa Accesos del Ministerio de Desarrollo Social. Podemos adelantar que el programa Accesos ya superó las metas que nos trazamos tanto en el año 2022 y vamos a ver en la edición 2023 que se va a valorar el año que viene. Un cuarto eje con cambios. Personas en situación de calle. Hay cambio de respuesta y paradigma. Cuando hablamos de personas en situación de calle, tenemos dos enfoques. Las causas y las consecuencias. Voy a empezar por la última, que son las consecuencias. Cuando vemos una persona que está en un cartón, echada, que todos vemos, lamentablemente, eso es producto de una consecuencia. No podemos simplificar algo tan complejo. Una consecuencia de historias de vida. Nosotros las conocemos, nosotros vamos a hablar. Las conocemos de primera mano. Extremadamente complejas. Para las consecuencias, hemos mejorado la respuesta al punto de que durante los diferentes planes inviernos en esta administración se ha dado un 100% de respuesta a todas las solicitudes. Pasaba, y tenemos en los registros, que en pleno invierno había personas que solicitaban resguardo y quedaban por fuera de un centro. Situación muy injusta que se logró corregir. Se ha mejorado la respuesta en pasar de centros nocturnos a centros 24 horas. Se estableció el modelo Housing First de viviendas con apoyo que permitió a través de vivienda diversificar la respuesta. Se autorizó el ingreso de mascotas en diferentes centros que para muchas personas la mascota es su familia, es su ser querido. Hemos establecido con la sociedad civil centros para personas que no tienen hogar y egresan del sistema penitenciario, que ya nos vamos a referir a ellos. Centros especializados que ya tenemos 3 adicionales que permiten también dar una mejor respuesta. Hemos pasado lo que es el 0800 para advertencia de la ciudadanía a las 24 horas. Era hasta las 12 de la noche. Hay equipos 24 horas. En este tema, nuestro país, desde que se mide la persona en situación de calle, hace 18, 20 años, Fernanda, Gabriel, siempre ha dado aumento. Cuando analizamos a nivel mundial, es una tendencia prácticamente mundial. La excepción que encontramos es Finlandia, que le llevó 30 años y que ahora están con problemas por las migraciones. De hecho, yo iba a viajar este año a conocer el modelo y me advirtieron que no era el momento porque se empezó a complejizar la situación de todas formas. Hay una desaceleración
en el aumento de lo que tiene que ver personas en situación de intemperie, pero entendemos necesario seguir incursionando en medidas que atiendan la consecuencia, y ya vamos a ir a las causas, pero con medidas que tenemos pendientes, que entendemos que son de alto impacto para atender la consecuencia. Una tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, que celebramos que el Ministerio de Vivienda se tenga a disposición a atender este tema que es tan importante, y ya estamos en la recta final de un convenio en el cual se nos va a entregar 100 viviendas con destino a personas en situación de calle, que eso va en la línea también de la prevención de la instalación de personas en asentamiento. Esta medida queremos concretarla en el convenio próximamente para que en el año 2024 se pueda disponer de pleno de esta totalidad de viviendas. Y una herramienta que no es menor, cuando hay una persona en situación de calle, el MIDE lo que hace es ofrecer opciones para tener un lugar donde estar. Cuando se está en esa situación, en uso indebido de espacios públicos, ahí se trabaja a través del Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo, que es donde principalmente se encuentra el fenómeno o la situación. Ahora, un proyecto de ley que tiene media sanción y que estamos insistiendo que se vote es el de hospitalización involuntaria para personas en situación de intemperie, que producto del consumo de sustancias psicoactivas o de problemas de salud mental pueden generar un riesgo para sí o para terceros. Hay que terminar con la lógica que vivir en la calle es un derecho. No es un derecho. Es más, es la ausencia de una cantidad de derechos. Por eso, aspiramos a que se vote por todos los partidos. Porque a veces se dice, bueno, pero en realidad, o se pone en cuestión la hospitalización involuntaria. ¿Cómo se puede estar peor? El que está en un cartón, en soledad, pasando frío, ¿va a estar peor que siendo hospitalizado para poder compensarlo y tratar de, a través de la perseverancia, que se busque una alternativa? Tienen media sanción en diputados, vice, vamos a empujarlo. Vamos a empujarlo para que el Senado complete y se pueda dar hospitalización, que es dignidad. Es dignidad, porque a veces no hay herramientas. Porque si no se constata el uso indebido de espacios públicos, que ahí son otras instituciones las que actúan, pero sí se sabe el conocimiento del uso problemático de drogas, por ejemplo, no hay posibilidad de actuar. Y deberíamos tener posibilidad de actuar. Entre otras cosas por esa persona. Y entre otras cosas también por la convivencia. También estamos impulsando 10 proyectos de innovación social que estamos implementando en estos días. Pero ya vieron que le dije consecuencias y causas. Si queremos hablar en serio del tema, tenemos que hablar de las causas. Porque aún logrando captar, aún con la ley de hospitalización involuntaria, si no cerramos la canilla, eso va a hacer que permanentemente haya un flujo de personas que terminen en situación de calle. Y ahora vamos a ir a otro tema que está relacionado, que es el conflicto con la ley penal, la privación de libertad y la situación de calle. En el último relevamiento que hicimos en personas en situación de calle se arrojó que más de la mitad de personas que estaban a la intemperie en algún momento estuvieron privadas de libertad. El 53%. La mitad de este 53% llegó a estar 3 veces, hasta 3 veces privada de libertad. Y el 48% de este universo había estado en situación de calle antes de estar privada de libertad, lo cual vemos un círculo vicioso. Vemos, lamentablemente, un circuito que necesariamente hay que interrumpir y hay que cortar. Y a eso le agrego que hoy actualmente están saliendo 26 personas por día del sistema penitenciario. Hace pocos años atrás salían 19. O sea, hoy, en este momento, salen 210 personas más por mes de la cárcel de las que salían hace 3 o 4 años atrás. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder interferir en esta situación? Bueno, primero empezamos a poner oficinas en las cárceles. Pusimos en Concar, pusimos en Tacuarembó, ahora vamos por Salto, por Soriano y por Durazno. Y estamos insertando todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social adentro de las cárceles. La otra vuelta nos preguntaron en un lugar, ¿y por qué el Ministerio de Desarrollo Social se mete tanto en las cárceles? Y nosotros decíamos la pregunta inversa, ¿y por qué no? Si llegamos a todas las localidades del país prácticamente,
y solamente en el sistema carcelario más de 15.000 personas. ¿Cómo no vamos a estar ahí? Llegando con nuestros programas, llegando con nuestros apoyos. Por otro lado, pedimos la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Estaba en la órbita del Ministerio del Interior, ahora pasó al Ministerio de Desarrollo Social. Esto permitió un cambio de impronta. Antes, una persona que salía de la cárcel se atendía en una dependencia policial. Hoy en una sede del Ministerio de Desarrollo Social hay una impronta social. Y esa impronta social nos permitió llegar al máximo registro en el año 2022 de oportunidades laborales para personas que recuperan la libertad. Y nos permitió, por ejemplo, datos que entusiasman. Por ejemplo, que en el último trimestre del año 2022, 107 personas que recuperaron la libertad hicieron cursos de INEFOB. ¿Saben cuántas personas de las 107 reincidió? Una. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se nos está diciendo? Que si hay oportunidades, se afecta la situación de calle, pero también se afecta la reincidencia. Creamos la red de oportunidades, en donde tenemos 109 instituciones para coordinar una cantidad de esfuerzos. Y esta red de oportunidades, que si quieren después alcanzamos la información, nos permite sincronizar en algo que se va gran parte de la convivencia pacífica del país en el corto, mediano y largo plazo. A veces nos preguntan si nosotros, que por ejemplo el otro día nos encontramos un caso de situación de calle que tenía 37 años en la calle. O nos preguntan de un caso de un niño que empezó con 6 años en la calle y a los 22 años, hace pocos meses, se logró captar y se pudo interrumpir el proceso. O nos preguntan por casos de personas que recuperan la libertad y no tienen ilusión. No tienen ilusión porque creen que las puertas se van a cerrar y los caminos que entienden pertinentes son los que no queremos. Calle, reincidencia, etcétera, etcétera. Y a veces nos preguntan, el otro día nos preguntaban, creo que fue un periodista, nos preguntaban si con este tipo de situaciones, conviviendo con este tipo de situaciones, seguimos sin dar una persona por perdida. Por supuesto que sí, seguimos sin dar ni una persona por perdida. El día que en el Ministerio de Desarrollo Social demos a alguna persona por perdida es el día que no seremos dignos representantes del lugar que nos toca desarrollar, del lugar de responsabilidad. Porque detrás de estos problemas, como los que les acabo de detallar, también hay una cantidad de historias de superación que se construyen colectivamente. Y yo les hablaba de las causas. Problemas de salud mental. Una ley de salud mental que yo voté también como diputado, trae problemas porque las colonias están cerradas y como no hay una alternativa todavía en materia de atención en salud mental, para una cantidad de casos, lamentablemente terminan en ese tipo de circunstancias. Causas que tienen que ver también con situaciones de calle, pero que también tienen que ver con la atención a personas que recuperan la libertad, y ahora voy a ir extendiéndome a otras direcciones del ministerio, pero tiene que ver con la salud mental y adicciones propiamente dicho. Yo insisto en un concepto. La salud mental es la primera etapa de la libertad personal. Podemos tener trabajo, podemos tener familia, podemos tener afectos. Si no nos sentimos bien, ya hemos obstaculizado el desarrollo y por lo tanto cualquier tipo de proceso libertario. Y en materia de adicciones, ¿cuántas familias lamentan el consumo? ¿Cuántas comunidades se destruyen por el consumo? Por eso a nosotros nos llamó la atención cuando en el equipo de protección social analizábamos, el MIDE no tenía un solo cupo para adicciones. No tenía cupos. Tenía solamente 114 camas de internación 24 horas para atender adicciones. Y acá no solamente hablamos de las situaciones que yo me refiero. Piensen en la madre desesperada con el hijo que no tiene dónde llevarlo. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos implementando cupos 24 horas para salud mental y adicciones. Y el año 2024 vamos a tener 600 cupos 24 horas para salud mental y adicciones, 245 cupos diurnos para salud mental y adicciones, y vamos a generar 2 centros de referencia modelo 24 horas con capacidad de más de 1000 consultas al mes para atender un problema país. Es un gran problema que tiene el país.
Lo vemos en las situaciones que recién me estaba refiriendo, pero también lo vemos en sentido amplio en una cantidad de circunstancias que se ven reflejadas en diferentes realidades. Por tanto, hay diagnóstico y hay tratamiento y rumbo claro en donde entendemos que hay que terminar de cortar diferentes canillas y dar respuestas sociales a una cantidad de problemas de la magnitud que estamos hablando. Y yo les hacía referencia a las causas en situación de calle, pero también voy a hablar y me voy a permitir superficialmente, porque no es un ámbito que nos competa directamente, pero yo creo que nos compete moral y sobre todo pensando en el futuro, que tiene que ver con las personas que en este momento están privadas de libertad. Voy una jugada antes. Yo les hablaba que el MIDES agarró la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, pero vayamos antes. Nosotros no podemos seguir tomando en un ámbito que es represivo la rehabilitación de personas. Hay que cambiar el INR y en el próximo periodo debería dejar de estar en la órbita del Ministerio del Interior para pasar o a un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que habrá que analizar, o a la reestructura de otro ministerio. Lo hemos hablado mucho con Álvaro Delgado. Es un pilar fundamental en la seguridad del país el trabajo que se haga dentro de las cárceles. Fíjense que si se estima una reincidencia, se están afinando los sistemas de información, pero una reincidencia de un 60% aproximadamente, tenemos focalizado gran parte donde surge el problema. Entonces, no trabajar a fondo en la rehabilitación de donde surge el problema es dejar de lado una oportunidad. Y volviendo a salud mental, pero cambiando de rubro, vieron que nuestro ministerio es muy heterogéneo y tiene diferentes rubros. Esto está afectando, y estos temas, que son muy transversales, afectan, por ejemplo, también a los jóvenes de nuestro país. Yo le voy a dar datos que son datos dramáticos y que estamos trabajando para revertirlos. Pero no podemos desconocer lo que son la evidencia, porque aparte la política pública, la política nacional tiene que estar basada en la evidencia, porque si no estaríamos desarrollando acciones y desembolsando recursos sin estar viendo el impacto directo que puede tener sobre la realidad. En Uruguay se llevan adelante lo que se llama las encuestas nacional de adolescencia y juventud, la ENAJ. Cuando uno ve la ENAJ 2013, 2018 y en el post-pandemia 2022, vemos el aumento en situaciones de depresión o tristeza en los jóvenes de nuestro país. Voy a hacer referencia a la franja etaria de los 16 a los 19 años. De la cantidad de jóvenes encuestados en el año 2013, el 10,8 representaron problemas de depresión o tristeza. En el 2018, 15,1. En el 2022, 23,4. Miren aumento. Jóvenes que tienen que interrumpir su trabajo día a día, su constancia, sus actividades, producto de los problemas de salud mental. ¿Qué pasa? Que son jóvenes que no tienen la libertad plena. Porque es lo que decíamos en un principio, y va más allá del lugar eventualmente donde te desarrolles. Es un proceso interior. Y la pregunta que se puede plantear, y sería legítima, veremos después si Emilio y Miguel van en esta línea, pero es, ¿qué estamos haciendo para transformar esta realidad que nos revelamos? Bueno, empezamos el año pasado a través del INJU con el programa Ni Silencio ni Tabú. Llevamos adelante 457 talleres que participaron 14.101 jóvenes, en donde este año vamos a hacer más de 500 talleres. El taller busca el cambio de paradigma y generar los ámbitos. A veces hablamos del especialista, que es necesario. A veces hablamos del tratamiento, que es necesario. No perdamos de vista el cómo estás. No perdamos de vista el cómo te sentís. No perdamos de vista el tengo un mal día. ¿Quién de los que estamos acá no tenemos un mal día? Yo lo tengo. Y exteriorizar y generar ámbitos en donde se pueda, en el trabajo ese interpersonal, a poder llevar adelante una superación de este tipo de situaciones, nos parece que es clave. El año que viene, en el año 2024, con la misma recursos que estamos pidiendo en rendición de cuentas, a través del INJU vamos a generar 7 centros de promoción de salud mental del INJU,
que va a tener un alcance de 35.700 jóvenes de todo el país. 3 centros van a estar en la zona metropolitana, 4 en otros 4 departamentos de nuestro país. Si queremos ir hacia un país de cada vez un mayor desarrollo, tenemos que poner eje en primera infancia. Y estamos desarrollando un plan de primera infancia, que es una inversión mucho más. Seguramente los resultados, ninguno de los que hoy nos toca eventualmente ocupar diferentes lugares, quizá lo vayamos a ver. Y en ese sentido hemos reforzado un 70% las asignaciones familiares Plan de Equidad de junio 2022 a junio 2023. Hemos establecido lo que se llama el bono crianza, que es una prestación focalizada en alimentación, en limpieza del hogar o higiene personal, que va en la franja etaria de 0 hasta cumplir los 4 años, en donde hoy están siendo alcanzados por hasta 30.000 personas. Estamos generando un alcance, y fíjense lo que ha sido un cambio en el aumento de los apoyos económicos. Si comparamos junio 2023 con junio 2019, el aumento en las transferencias representa un 107% en términos reales más en junio 2023 que en junio de 2019. Pero una cosa es la transferencia, pero es necesario otras acciones. Entre otras acciones hemos aumentado el acompañamiento, el estar cerca de las familias que tienen niños a cargo. Y hemos aumentado un 50% la plantilla, lo que nos permitió tener 54 localidades, llegar a 54 localidades del país que no se llegaba, y reforzar 28 barrios de la zona este y la zona oeste de Montevideo. Y aparte de todo lo que tiene que ver con el refuerzo en la cantidad de recursos humanos en la plantilla, hemos establecido un programa de teleasistencia que busca complementar a través del desarrollo que nos permite la informática y la tecnología para tener más presencia con estos hogares. Apoyo económico, más acompañamiento, estar mucho más cerca de ese tipo de situaciones y de los temas. Un proyecto que estamos implementando en primera infancia, que personalmente me encanta, es el de la captación temprana del diagnóstico social del recién nacido. Así como el recién nacido tiene un diagnóstico clínico, hoy estamos implementando el diagnóstico social. ¿Qué nos tiene que decir el diagnóstico social? Alertas, o que tiene problemas de vivienda, o que hay problemas de violencia en el hogar, o una cantidad de circunstancias que nosotros desde el primer día queremos saber, queremos conocer y queremos actuar cuando haya que actuar, ya sea por nosotros directamente o golpeando las puertas que haya que golpear para justamente dar respuestas a estas alarmas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con presencia social en las 23 maternidades públicas que tiene nuestro país. Becas de inclusión socioeducativa. Y en esta construcción colectiva yo voy a hablar de una herramienta que no la creamos nosotros esta. La creó la administración del presidente Mujica en el año 2013. Miren qué linda herramienta. Es una beca de inclusión socioeducativa donde permite que hogares que no tienen un CAIF cerca, o que el horario del mismo no se ajusta a las realidades y necesidades de ese hogar, se becan en jardines privados para justamente llevar adelante el cuidado. Esto es empírico, es evidencia que esto favorece desde la capacitación a la jefa de hogar, desde el aumento de las posibilidades de trabajo para la jefa de hogar, y por supuesto da mucho más garantías en el cuidado de los niños. Es una herramienta que a nosotros nos encanta, tanto nos gusta que hoy tenemos récord de becas de inclusión socioeducativa. Tenemos 1.850. En materia del Sistema Nacional de Cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados está diseñado para el hogar. Nosotros estamos cambiando con ese punto de partida y estamos haciendo llegar el sistema de cuidados a las escuelas. ¿A raíz de qué se da esto? Nos pasaba de que madres o padres que tenían hijos que, por ejemplo, tenían TEA o algún tipo de discapacidad, solicitaban asistentes personales para el desarrollo de las funciones de sus hijos en centros educativos. ¿Cuál era el problema? Que el asistente personal que da el Ministerio de Desarrollo Social no tiene la formación para dentro del aula poder llegar a orientar o a dar una dirección adecuada
para ese chiquilín. Por eso creamos la figura junto con ANEP del facilitador de autonomía, en donde capacitamos personas dentro de los propios centros educativos para que se dé la respuesta de cuidado con calidad, que no sea un parche, ni un parche excepcionalmente del ministro que esté de turno que decide dar un asistente personal cuando el sistema está diseñado para el tema del hogar. Este año vamos a llegar a 40 centros educativos y el año que viene vamos a llegar a 300 centros educativos con la figura del facilitador de autonomía, haciendo justicia al reclamo de muchas familias, de muchas madres y de muchos padres. En el sistema de cuidados también hubo que cambiar la lógica. ¿Por qué? Porque estaba diseñado un formato que había permanentemente un conflicto jurídico. Cuando se interrumpía el vínculo entre el asistente personal, o sea, quien lleva adelante el cuidado, con la persona que recibe los cuidados, se terminaba en el Ministerio de Trabajo haciendo reclamaciones recíprocas. Fíjense qué injusto. Se pretendía dar una solución y se terminaba insertando un problema mayor al que inicialmente se tenía por parte del hogar. Establecimos la figura de la provisión colectiva, en donde ahora quedan garantías tanto de la parte que recibe el cuidado como la parte que lleva adelante el cuidado, y este proyecto piloto ya está dando muy buenos resultados producto del nuevo diseño y la nueva estructura. En materia de sistema de cuidado, recién ahora estamos viendo la sostenibilidad. A veces se escuchan y siempre bienvenida la propuesta del Sistema Nacional de Cuidado. Lo que tenemos que decir es que desde el vamos se debería haber proyectado cómo se va a financiar, cómo se va a sostener y cómo se va a sustentar. Esto no se hizo. Recién ahora se formó el equipo para darle continuidad a un sistema que, si no tenemos claro cómo vamos a darle una continuidad clara y que sea sostenible a lo largo del tiempo, lo va a pagar lo de primera infancia, que recién hacíamos referencia, lo cual no resulta justo, y por eso ahora estamos en plena análisis para hacerlo sostenible. En materia de discapacidad, en el año 2024 vamos a crear el primer centro de referencia estatal para personas adultas que tienen autismo. Este es un reclamo que se ha dado de la sociedad civil en forma permanente. Es un reclamo que, aparte del reclamo, empieza por lo básico, que es lo de la orientación. De que se encuentra con esas circunstancias y cuando se golpean diferentes puertas no está claro la dirección y la orientación que se brinda. Así como está bien capacitar en diferentes instituciones educativas y demás, a los efectos de que el centro pueda lograr una mayor articulación y pueda proyectar acciones al respecto. Refaccionamos el Centro de Rehabilitación Visual Tiburcio Cachón, una joyita que tiene nuestro país, que en su momento fue desmantelado, que nos opusimos al desmantelamiento y ahora, llegando al gobierno, lo refaccionamos. Hoy por hoy tenemos un centro modelo, que es un centro de referencia regional para personas con discapacidad visual, en donde se atienden mayores de 12, menores de 4, en un ámbito muy familiar, en donde no solamente refaccionamos y adaptamos en accesibilidad toda la estructura edilicia, sino que también incorporamos una cantidad de recursos humanos. El baremo único. Son de esas cosas que tiene nuestro país, que cuando nos encontramos con ellas, todos nos indignamos, pero pasan los años y no pasa nada. Es inconcebible que una misma persona con una discapacidad tenga que ir a 3, 4 dependencias del Estado a acreditar su discapacidad. Es insólito. En el año 2023, ya está casi pronta, porque lleva tiempo. Ya está para más de 18 años, se está trabajando en la recta final de menores de 18 años para que las personas certifiquen una sola vez su discapacidad, y eso sirva para todas las instituciones del Estado. Porque avanza la informática, avanza la tecnología, avanza la comunicación, y hay personas que tienen que acreditar en diferentes dependencias del Estado la discapacidad que tienen. No resulta lógico y mucho menos justo. Creamos la ciudad universitaria Jorge Larrañaga. Es una idea que tuvo en su momento Jorge Larrañaga,
en respuesta a una cantidad de realidades a lo largo y ancho del país, de jóvenes con la ilusión de estudiar, con la ilusión de crecer, de desarrollarse, pero no tienen un lugar donde estar y poder cumplir con esa etapa de desarrollo. Y hemos acondicionado todo un edificio que la verdad que quedó de primer nivel, en donde se da mucho acompañamiento y se vinculan jóvenes de todo el país, porque cada departamento tiene su realidad. Y nosotros disfrutamos mucho cuando vemos los jóvenes que hablan de su realidad departamental, cuentan su experiencia, y en el intercambio de experiencia, ¿qué es lo que vemos? Una expresión de orgullo país. Y esto lo permite la ciudad universitaria por el trabajo comunitario, por el acompañamiento y por los jóvenes de nuestro país que honran un lugar de esta característica. La ciudad universitaria tiene 180 cupos. Ahora vamos a abrir una segunda etapa en el departamento de Salto, entre 60 y 70 cupos, Pipe, que esto va a estar ya en el año 2024 ampliando las oportunidades para que nuestros jóvenes se puedan formar. En materia del Instituto Nacional de Alimentación, nos encontramos con un Instituto Nacional de Alimentación desmantelado, que había que hacer una cantidad también de cambios, así como fuimos cambiando la lógica de una cantidad de acciones que recién les comentaba. En el INDA hubo que hacer una verdadera transformación. Aumentamos la canasta de emergencia de 8 kilos a 14 kilos. Aumentamos la presencia de nutricionistas en territorio. Pasamos de 4 nutricionistas en territorio a 17 nutricionistas en territorio. Este aumento permitió directamente llegar a 7.148 personas en cuanto al asesoramiento de materia de alimentación, porque la alimentación no solo es la llegada del alimento, sino la buena conducta y todo lo que tiene que ver con lo socioeducativo, con la alimentación, y fortalecer la cantidad de nutricionistas nos permitió llegar a estas 7.148 personas, pero a su vez nos permitió asesorar a 490 CAIF, y con esto estamos haciendo un seguimiento nutricional de 40.000 niños a nivel país. Por otro lado, impulsamos en este proyecto que a mí también me encanta, lo que es la canasta de entrega de frutas y verduras frescas a personas vinculadas con nuestros programas. En este ejemplo hay una triangulación de políticas públicas que se dan en el ámbito del ministerio. ¿Por qué? Porque por parte de Uruguay Crece Contigo se postulan las familias que van a recibir, porque tienen menores a cargo, frutas y verduras frescas. El Instituto Nacional de Alimentación, que depende de nosotros, da las canastas correspondientes, pero a su vez se adquieren de un programa de ruralidad del ministerio que se da en el norte del país, que es agricultura familiar. Hay una triangulación que nos permite en eso un ejemplo de política interior que es saludable en cuanto a la dirección y a la orientación. Hemos apoyado con 332 millones de pesos a ollas populares en una instancia coyuntural, lo que representa una cantidad de toneladas, entre todos los 60 o 70.000 toneladas. Y por otro lado, hicimos algo que es un cambio de paradigma a nivel país, que es medir la seguridad alimentaria por nosotros mismos. ¿Qué pasaba en Uruguay? Que la seguridad alimentaria la medía la FAO, que es un organismo internacional, con 1.000 casos y con cierto margen de error. Nosotros contratamos al INE para que el año 2022 empiece a medir la propia estadística oficial, la inseguridad alimentaria. Y se llevaron adelante 8.624 casos, eran 1.000, ahora 8.624, que nos permitió tener un mapa país para focalizar la respuesta y para poner los esfuerzos y los recursos realmente donde se justifique que se necesiten más, con valor empírico, basados en evidencia y no en lo que nosotros individualmente entendemos que se desprenden los diferentes problemas. A raíz de este estudio implementamos el Plan de Alimentación Territorial, el PAT, que es inédito porque es un mecanismo muy ágil de dar los alimentos, que permite a la familia poder llevar adelante el almuerzo y la cena en su hogar, no teniendo que estar en una cola, con alimentos que superan las 700 calorías, recomendados por nutricionistas,
que se están dando 70.000 viandas por semana, que funcionan los 7 días de la semana. Esto es una novedad en el sistema, en el Instituto Nacional de Alimentación. E hicimos encuestas de satisfacción, que en definitiva es lo que importa. Yo a veces escucho diferentes puntos de vista que respeto, pero lo que más nos importa es lo que dicen los usuarios. Y en la encuesta de satisfacción, el 82% dio la mejor puntuación, entre las mejores puntuaciones, dentro de las opciones que se daban. El 78% dijo que el alimento era conforme o grande, o sea que era más allá de las expectativas que se tenía. Y el 90% retira el alimento en menos de 10 minutos. Por lo tanto, es un sistema muy ágil, que tiene trazabilidad, que tiene trayectoria, y que esto se da a través de la tecnología que hemos incursionado en este tema. Uruguay, no lo decimos nosotros, lo dice la FAO, es el país con mejor desempeño en seguridad alimentaria de la región. Y esto lo estableció la FAO. Esto lo estableció la FAO en un informe del 8 de enero del año 2022. Hemos mejorado los sistemas de información. A veces cuando uno habla de sistemas de información suena algo frío, algún accionar que está muy alejado de lo que es la contención humana. Sin embargo, mejorar los sistemas de información tiene repercusión directa en aspectos humanos, en aspectos humanitarios. Y voy a mostrar 2 ejemplos de cómo mejora la calidad de vida, la calidad de atención cuando hay una mejora y un fortalecimiento de los sistemas de información. Uno que empezamos hace 2 días, que es el de ventanilla única, el proyecto de ventanilla única con BPS. Esto evita lo que sucedía antes. Es un piloto que se está dando en 3 departamentos, en Tacuarembó, en Flores y en Maldonado, pero esto evita que cuando una persona pide una solicitud para evaluar su realidad, tenga que estar una cantidad de tiempo esperando la llegada de un asistente social. Ahora, en oficina del BPS, en este modelo piloto en los departamentos que le digo, o en oficina del MIDES, a través de la declaración jurada, ya tenemos un primer pantallazo que ya acelera el trámite. Y nos ahorramos una cantidad de tiempo de incertidumbre y de angustia de una cantidad de familias. Alguno puede decir, pero pará, ¿y van y declaran lo que quieren? No, obviamente que no, obviamente que hay sistema de auditoría. Pero ¿saben una cosa? Ya lo probamos este sistema, por eso lo estamos implementando. La gente generalmente percibe que tiene más de lo que efectivamente tiene. Lejos de tener una amenaza por el lado de que alguno pueda querer exagerar, en realidad se exagera en contra de sus propios intereses. Y este sistema nos permite disminuir el error de exclusión. Es injusto que una persona que no cumple los requisitos reciba prestaciones sociales, pero mucho más injusto una persona que sí cumple los requisitos y queda por fuera de las prestaciones sociales y de los apoyos que brinda el Estado. Y un segundo modelo, que también es otro cambio de paradigma de este nuevo Ministerio de Desarrollo Social, se llama Proyecto Datos Horizontales. ¿Qué sucedía en el Ministerio? Que cada programa consultaba lo que entendía pertinente. Entonces, en un ministerio tan heterogéneo, había información parcial de las personas que se acercaban. Ahora estamos implementando que todo el ministerio, ya sea en línea telefónica, ya sea en el contacto territorial, ya sea en una oficina móvil, ya sea en una oficina física, pregunten todo lo mismo. ¿Para qué? Para tener el perfil único y poder medir la trayectoria. Porque el eje es la persona, no el programa que decide preguntar una cosa y dejar afuera otra. Y para que el eje sea la persona, tenemos que poder medir esas trayectorias que nos obliga a actuar con todas las fortalezas y direcciones del Ministerio cuando los casos y las circunstancias así lo requieran. En algún momento había una narrativa con que hay recortes. Falso. A veces se habla del relato sí, relato no. En realidad yo no creo que pase por relato sí o por relato no. Hay relatos que son correctos y relatos que son falsos. Como la narrativa que se habla que hubo recortes. El gasto público social está en los números.
que son bastante más tercos que nosotros, y miren que somos tercos. El gasto público social aumentó 3% en números reales en el año 2021 con respecto al año 2019. O sea, hay un aumento del gasto público social, es decir, por parte de los apoyos. Yo ya para ir concluyendo quiero hacer un agradecimiento porque tratamos de ser y hacerlo más dinámico, porque quien no conoce el día a día y la dinámica del ministerio a veces lo ve como temas muy alejados o como temas nuevos, y en ese sentido yo acabo de hacer un relevamiento de algunos temas centrales que nos parecía importante exteriorizar, pero siempre la vida hay que ser agradecido, y yo quiero ser muy agradecido con el equipo que me toca integrar. Yo quiero ser muy agradecido con el equipo del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de capaz de lo que se desconoce, así como hablamos de programas, como hablamos de acciones, como hablamos de profesionalizar una cantidad de cosas, parte de lo que nos interpela día a día es la carga emocional. La carga emocional quizás es el desafío que nosotros tenemos que superar día tras día. Esa carga emocional que como todo uno se conmueve ante diferentes realidades. Y yo tengo que ser agradecido de este gran equipo que nos permite en conjunto, espalda por espalda, poder enfrentar situaciones con perseverancia y con paciencia. Porque hay situaciones que son extremadamente complejas, lo cual requiere paciencia, pero la complejidad no puede ir hacia acostumbrarse a lo que no está bien, lo que requiere perseverancia. Y así hemos llevado adelante esta tarea en equipo, con paciencia y perseverancia, generando herramientas y oportunidades de operación. Ahora, ¿podemos solo nosotros? Por más equipo que haya, no podemos solo nosotros. Los cambios sociales son colectivos y son en conjunto por definición. Por eso vuelvo al bolillero, a lo que le decía en un principio, que en realidad es una teoría adaptada de Warren Buffett, pero vuelvo al bolillero, al azar, a lo que decíamos en una primera instancia, y la última reflexión es, los que estamos acá, ¿estaremos dispuestos a devolver la bolilla que nos tocó y sacar otra? ¿Estaremos dispuestos? Yo creo que no, ya solamente por el hecho de estar acá, lo que representa haber tenido oportunidades. Por eso, en este ámbito tan prestigioso, volver a invitar a trabajar en conjunto por el país que soñamos, a trabajar en conjunto con gratitud por la vida que nos tocó, a trabajar en conjunto con humildad, a trabajar en conjunto con empatía, para que las oportunidades lleguen a todos. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, ministro Martín.